El tren superheroico de Shyamalan llega a destino 20 años después. ¿Se habrá descarrilado por el camino y roto en 1000 pedazos? ¡Saludos! ¡Saludos! Yo soy Néstor Juez, que no Gestor Nuez. Y esto son las críticas sosegadas. I'm not ready, man. Jeez. Nos llega Glass, la tercera y esperadísima última entrega de esta inesperada trilogía de superhéroes de M. Night Shyamalan, una saga muy peculiar que se ha ido desarrollando ante nuestros ojos sin que ninguno la viéramos venir y que resume, de cierta manera, el devenir de la carrera de Shyamalan, que ha sido muy peculiar. A lo largo de varias décadas ha ido cambiando varias veces de estilo, ha ido cambiando varias veces de rumbo y es curioso ver cómo empezó con grandes estudios como Disney y ha acabado haciendo películas pequeñas con Blumhouse y cómo, gracias a esta libertad creativa forjada de una manera, por así decirlo, autodidacta, ha logrado cerrar aquella historia que inició hace 20 años y que en aquel entonces la taquilla no le dejó terminar. Dos películas distintas entre sí, diferentes en tonos y argumentos, que ahora gracias a esta película se unen, se casan y, por así decirlo, cierran los conceptos. Muchos palos se le ha dado en la crítica a Cristal y debo decir que me sitúo un poco en el medio. La he visto, tengo mis reservas con ella, creo que a grandes rasgos me ha gustado, es una buena película, aunque creo que tiene bastantes problemas. Pero antes de todo vamos a hacer un pequeño mosaico, una vista atrás de lo que ha dado de sí esta saga. Shyamalan ha hecho con estas películas una reflexión teórica, un tratado conceptual sobre la figura del superhéroe, su mitología, la figura del héroe, del villano, sus orígenes, su idiosincrasia, su fondo psicológico. Todo ello a través de historias de orígenes muy puestas en la realidad, muy puestas en el día a día, alejadas del glamour y de este toque campi de los disfraces, y cómo en el mundo real personas especiales pueden salir y descubrir sus habilidades y asimilarlas. En El Protegido teníamos la historia de origen de David Dunn, un Superman cotidiano del día a día, que poco a poco asimilaba su condición a través de esta figura del asesor, del amigo, de aquel desconocido que le induce en su propia condición, que viene a ser en última instancia un supervillano. El Protegido es una película muy interesante que ha logrado etiqueta de culto con los años y que yo creo que destaca por una serie de cosas, particularmente su banda sonora, sus personajes muy logrados, este tono pausado, dramático, lento, esta atmósfera un poquito tensa y opresiva, su atadura a la realidad y a este ambiente pequeño, logra hacer lo que debería el cine en última instancia, que es narrativo audiovisual. A través de imágenes más que de palabras trata conceptos muy claros, muy universales sobre el héroe, el villano, cómo estos cómics pueden ser una transcripción escrita de un suceso que realmente ocurre, que es la gente especial, la gente extraña, que viene ocurriendo desde hace milenios y los cómics lo ponen en escena, y cómo se puede llegar a ver realidad tras toda esta fantasía. Múltiple es una película que en última instancia funciona por sí sola, que no necesitaba realmente ser secuela de El Protegido, porque ya por sí sola está francamente bien. Es una película muy diferente, es una película propia de eventos de cine fantástico, es una película de terror, por así decirlo, pequeña también, sobre un personaje con personalidades múltiples y su relación con una de sus víctimas, y cómo esta víctima, por su naturaleza de muchacha maltratada de infancia, llega a empatizar con algunas de las personalidades reprimidas de Kevin. Y también tenemos este relato, en este caso, de los oprimidos y de los doloridos y de las personas maltratadas que se erigen como individuos con personalidad propia, con fuerza propia e independencia. Tanto en El Protegido como aquí hablamos de personas anómalas, de personas extrañas, de personas que se sienten errores, que se sienten defectos, que están fuera de la realidad, que están fuera de la normalidad, que no se relacionan con el resto de personas que viven a su alrededor, que se sienten diferentes y cómo aceptan su nueva condición. Entonces, realmente es muy interesante el contraste entre este drama pausado del Protegido y esta intriga psicológica y del horror de Múltiple, ¿no? Que tiene un clímax que parecía un poco exagerado y salvaje, pero que en última instancia adquiere sentido con este giro final, al ver que están conectadas y que las dos forman parte de este mismo universo. Al traspasar esa barrera de que no es necesariamente una película psicológica sobre los límites de la mente, que también es eso, sino una película que en última instancia va de un supervillano. Por tanto, estamos en un mundo de superpoderes y todo adquiere mayor relevancia y sentido. Si algo brilla en Múltiple por fuerza propia es el personaje de James McAvoy, que hace una excelente actuación. Creo que también tenemos un buen guión, al igual que el anterior. El personaje de Casey Cook, Anya Taylor-Joy, está francamente bien también, y también este tono, esta atmósfera rasgada de cuerdas vibrantes. Y ambas películas son realmente muy efectivas, pero muy diferentes. Por lo tanto, era interesante ver cómo iba a ser capaz de casar estos dos universos. El Protegido no necesitaba para funcionar al personaje de Kevin, y la película de Múltiple, con Casey y con Kevin y sus personalidades, con la horda y su relación, no necesitaban realmente del elemento superheroico para funcionar. Realmente era una misión muy complicada, muy difícil de llevar a cabo, y digamos que Shyamalan la ha resuelto con cierto éxito. ¡Oh, mamá!
Glass es una película con un concepto quizás maldito desde el principio, porque nunca podía llegar a tener la excelencia de las otras dos, porque ya no tenemos el elemento sorpresa. La gracia de Múltiple era el giro, era que no esperábamos esta conexión, ahora que ya la sabemos no tenemos esa frescura, y por su condición de película marcadamente superheroica podía caer en el error de ser una película más típica, más predecible. Por lo tanto, la película estaba un poco llamada a la decepción, y digamos que efectivamente a mí sí me ha decepcionado. Creo que es muy inferior a las dos anteriores, creo que tiene sobre todo un claro problema de guión, pero sí que debo aplaudir a la película por ser diferente. La película es arriesgada, la película no es complaciente, la película no da lo que esperábamos, la película no se ata a modas, la película no se ata a convenciones, la película además es muy coherente con la saga, es muy coherente con las dos películas que la predecían y por así decirlo es en cierto modo un desarrollo lógico. Y es una película que además es peculiar en tanto que es anticlimática, pero aplaudo que es una película con personalidad propia, que solamente habría hecho Shyamalan, es una película 100% Shyamalan, para lo bueno y para lo malo. Sirve como reunión, como reencuentro, pero realmente por sí sola no funciona en absoluto, no se sostiene. Creo que como elemento de una trilogía es claramente el más débil y como película por sí sola está bien, pero caería muy pronto en el olvido y no tendría la fuerza que tiene principalmente por venir de las dos anteriores. Me gustan los personajes de esta película, como no son grandes personajes, los temas son muy atractivos, creo que de nuevo James McAvoy se luce, me gusta mucho el personaje de Glass, creo que recibe un tratamiento muy interesante y cómo se desarrolla de cara al final está bastante bien llevado. Me gusta mucho la relación que mantiene la bestia con Casey y cómo Casey interactúa con algunas de las personalidades. Creo que hay elementos muy interesantes, me gusta cómo utilizan al hijo de David Dunn en la película y en definitiva los temas están ahí, el diferente, esta idea de que la sociedad intenta que todos seamos iguales, intenta anular a aquellas personas especiales y cómo es una película sobre la autoafirmación, sobre el creer en uno mismo, el sentirse que no por ser diferente eres raro, sino que eres una persona valiosa y que tienes que salir adelante y creer en tus posibilidades. El hecho de que la película hable directamente de sí misma, con un poco de metanarración, y que hable de los cómics, de la estructura de los cómics, y cómo algunos personajes sienten que viven en un cómic, todo eso es francamente atractivo y llamativo. Me pareció muy curioso, muy original también, muy divertido. Me parece estupendo que exista una trilogía así de peculiar en el mundo, pero que realmente no aporta nada nuevo de lo que las otras ya nos contaron. Cae en tres errores para mi gusto muy graves. El personaje de Sarah Paulson es un personaje para mi gusto bastante repelente, no me convence nada de lo que hace ni de lo que dice. La película pasa muchísimo tiempo en un psiquiátrico y toda la parte del psiquiátrico para mí es un error, no es creíble, es un psiquiátrico endeble del que cualquiera se escaparía enseguida. Y la idea de unirles a los tres en un mismo espacio para convencerles de que no son superhéroes me parece una idea pobre, no está bien llevada, no me gusta cómo está llevado el interrogatorio. Que los tres personajes principales se lleguen en algún momento a plantear, dudar de sus condiciones por las explicaciones que les dan, realmente no se lo creería nadie. Todo el personaje de Ellie Staple, la naturaleza de Ellie Staple, de quién viene, con quién colabora, qué pretende, su objetivo, su fin, sus medios, cómo les utiliza, cómo interactúan ellos en el espacio del psiquiátrico, me parece que es un error. Y además es un error que ocupa gran parte de la película, porque la mayor parte de la película sucede en el psiquiátrico. Y creo que la parte del psiquiátrico, sin ninguna duda, la menos interesante. La película empezaba muy bien, tenía unos 20 minutos iniciales muy buenos y podría haber ido por caminos mucho más atractivos, podría haber intentado juntar a los personajes, que es la esencia, juntar a los tres personajes, de modos más llamativos. Al fin y al cabo es una película que insiste en sorprendernos, que insiste en ser más inteligente que nosotros, que insiste en que no la veamos venir y en dar una vuelta y un giro, entonces muchas veces esto no le hace mejor, porque realmente era necesario esta idea de hacerles dudar. Jamás dudamos de ellos, nosotros no dudamos, les hemos visto hacer cosas sorprendentes. Ellos tampoco deberían dudar de sí mismos, saben perfectamente de lo que son capaces y de lo que han hecho, por lo tanto, ninguna explicación y más aún la que les dan les harían dudar. Y también tengo algún problema con el final, creo que el final es truculento, creo que sí, tiene sentido, pero es un poquito enrevesado. La resolución podría no haberse dado así, por mucho que se planifique. La sucesión de eventos podría haberse llevado por otro derrotero más agradecido para los personajes y haber tenido exactamente el mismo impacto. Lo que queda abierto podría suceder como los personajes desean que suceda o podría no suceder, no hay ninguna garantía de ello. Y si bien decía que la película es competente en la factura técnica, creo que no tiene la riqueza en encuadres y en planos y en estampas que tenían las dos anteriores. Casi todos son primeros planos, hay algún plano general logrado, algún momento visualmente atractivo, el uso de colores, pero creo que ya las otras dos películas lo hicieron con mucho más ingenio. Deu, la Virgen, me reitero, eso creo. Pero sí que es cierto que no comparto para nada el odio crítico que ha recibido. En esta era digital en la que nos hallamos, se tiende a simplificar mucho las cosas y a buscar sís o nos, blancos o negros, bien o mal. Es muy fácil llegar al estreno con muchísimas referencias, es difícil llegar muy virgen a las películas, mucho se sabe de ellas, y en el caso de Glass realmente yo llego tarde a verla. Ha habido 2 semanas desde que se estrenó, mucha gente la vio antes y ha hablado de ella, y es una película en la que efectivamente, digamos que se ha hecho una absurda campaña de desprestigio a través de Rotten Tomatoes. Y cada vez que suceden estas cosas, lo que veo claro es que en general la población no entiende bien lo que quiere decir Rotten Tomatoes, saca impresiones extrañas de lo que implica Rotten Tomatoes y lo malinterpretan. Y yo creo que ellos también son conscientes de ello y de alguna manera no lo niegan. Y aunque no lo aceptemos, es una página con cierta relevancia. Es un argumento a utilizar muchas veces en pósters para vender películas, pero voy a explicar por qué creo que se malinterpreta bastante el significado de Rotten Tomatoes y lo que quiere decir.
El porcentaje de Rotten Tomatoes no es una nota numérica. Que una película tenga un 83% en Rotten Tomatoes no quiere decir que tenga un 8,3 sobre 10 de nota. Eso quiere decir que a un 83% de las personas que han opinado de la película les ha gustado, que a 8 de cada 10 personas les ha gustado o que a 3 de cada 10 personas no les ha gustado. Realmente simplemente está valorando un sí o no. Dios mío, me he quedado sin agua, estoy vendido, tenéis que soportar que mi voz se destruya como se destruyen los huesos de Mr. Glass. Y muchas veces en la crítica es difícil hacer eso, porque la crítica procede a analizar, a buscar defectos, pros y contras. Por lo tanto, rara vez una película gusta o no gusta, gusta más, gusta menos. Si una película gusta mucho a todo el mundo, no necesariamente apasiona, pero gusta un poco, en general sí, vale, bien, está bien. Esta es una película fácil, digerible, intermedia, una película mediana, una película que tiene todos los elementos para agradar, que es fácil de digerir, que es sencilla de interpretar, y eso para mi gusto es algo pobre. Que sea la crítica la que lo dice no le da una validez, porque no está cogiendo las opiniones reales de la crítica, está sacando fragmentos concretos para decidir si es un sí o un no. Está simplificando las críticas en sí, eso no es. Que una película tenga un porcentaje malo no implica nada, implica que es una película que crea división de opiniones, lo cual en general no es algo malo. Yo creo que la película estaba llamada a no gustar. Aquellas películas que no esperamos en última instancia son las que más aplaudimos. Yo creo que El Protegido ha sido aplaudida con el tiempo porque era una película muy extraña, muy diferente, muy particular, pero cuando salió no gustó tanto porque era una película muy distinta a lo que la gente esperaba. La gente esperaba El Sexto Sentido, esto era algo muy diferente, por lo tanto se recibió mal. Como múltiple no la esperaba absolutamente nadie. ¡Oh, qué extraño, qué sorprendente, qué curioso, qué bien, qué maravilla, qué excelente, qué glorioso! Pero como aquí había mucha expectativa, se esperaba mucho de esta película, el personal se había formado una impresión previa de lo que la película tenía que ser, entonces claramente estaban llamados a enfrentarse con la realidad y que aquello les decepcionara. Yo creo que en general las personas que analizamos cine o lo interpretamos de una u otra manera, debemos siempre de valorar cuánto realmente de una película es lo que esperamos de ella y cuánto es de lo que se parece o no se parece a nuestras expectativas. Esperamos mucho del director, esperamos mucho de la saga, esperamos mucho de los actores, esperamos mucho de lo que se nos ha contado, entonces conviene que cada cual se forme su propia impresión y que la crítica sea una guía. Y sería también un poco absurdo que al final la película se valore en si es buena o es mala en base a esperaba esto pero manda esto otro, está de lujo, esperaba esto y no manda esto otro, es una mierda. Yo creo que hay que entrar a valorar. Conviene ir a las películas bastante a ciegas o sobre todo con las expectativas calmadas y esperando que te sorprendan. Por lo tanto, aunque lo que sepamos de la película sea el motivo por el cual nos ha llevado a la sala y ha sido el motivo por el cual la hemos elegido, una vez la hemos elegido y estamos sentados esperando a que se proyecte sobre la pantalla, debemos de hacer borrón y cuenta nueva, olvidar lo previo y centrarnos en lo que vamos a ver a continuación como algo en sí mismo, como algo por sí solo. Bueno, pues esto ha sido todo por esta semana. Os recomendamos que os acerquéis a mi web Celuloides en Remojo para que veáis allí mis críticas escritas, también que visitéis la muy atractiva web Cinemadoc, donde a menudo escribo también críticas, y también os recomendamos que estéis pendientes de los vídeos que subimos a Instagram TV en el canal de Amber, donde recomendamos películas con un formato muy peculiar, y también en este mismo canal a las profesecuencias que tenéis recogidos en una playlist y que esperamos que tenga nuevas entregas en días venideros. Como siempre, dejadnos vuestras opiniones. ¿Os ha gustado el vídeo? ¿No os ha gustado? ¿Esperabais más o menos de nuestra crítica? ¿Creéis que estoy en lo cierto? ¿Creéis que hierro por completo? ¿Qué temas deberíamos tratar en siguientes vídeos? ¿Qué perspectiva de la película se nos ha quedado olvidada? Y por supuesto también recomendaros que le deis al like al vídeo, que os suscribáis, que lo compartáis para que así mi trabajo y mi esfuerzo pueda llegar a más personas. Y si queréis también tener opinión sobre otros temas que no sean películas, en mi descripción tenéis también mis redes sociales para seguirme en el día a día. Esto ha sido todo. Sed felices y comed perdices. Nos vemos pronto.